introducción 11C. Hoy día vamos a tocar dos temas importantes, muy frecuentes en la patología abdominal, que significan la obstrucción intestinal y la constipación. Son temas conexos, no es exactamente lo mismo uno que otro. Vamos a tratar de que tengan una idea. La extensión de nuestra teoría básicamente es asociada a la parte que nos interesa, ¿no? Los síntomas que tiene el paciente, intentar reconocer el paciente, ¿no? Escapa un poquito a la presentación, el tratamiento, más o menos alguna pincelada haremos, pero básicamente no es el fin, ¿no? Dar el tratamiento de cada una de estas cosas, ¿no? Cómo reconocerlo y cómo preguntar al respecto, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este momento. Igual me he permitido añadir algunas, por ejemplo, radiografías que van a servir para ilustrar algunas cosas que sirven en el diagnóstico. ¿Ya? Entonces eso va a ser interesante. Muy bien, vamos a empezar entonces. Estén atentos, apaguen sus celulares, por favor, no tenemos instrucciones. Entonces, obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es un problema frecuente pues, que hay en la patología abdominal. Por ejemplo, ¿qué cosa es? ¿En qué llevamos es la detención? Algo que limita el avance de las heces, ¿no? Parecería muy simple esa definición, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Puede ser completa y persistente en algún punto del intestino delgado o grueso, ¿no? Aquí estamos excluyendo lo que es, por ejemplo, una obstrucción a nivel de esófago o de estómago. Estamos hablando de obstrucción intestinal. En cualquier parte del intestino delgado hay algo que impide o limita que sigan avanzando las exposiciones. ¿Correcto? Si no es completa o la llamaremos, no es persistente, la llamaremos suboclusión intestinal, que es lo que muchas veces se diferencia. ¿Y por qué nos conviene hacer la diferenciación, sobre todo en emergencia? Porque cuando uno tiene una obstrucción completa, prácticamente, y si piensa que hay, por ejemplo, un objeto que está, o algo que está deteniendo eso, pues tiene que tratar de solucionarlo de inmediato, no permite mucho tiempo, no es más severo. En cambio, una situación intermedia puede darte un poco más de tiempo para intentar solucionarlo. Adelante. Entonces, otra manera de definirlo es el impedimento mecánico funcional a que avance el quimo o el bolo fecal por el intestino delgado o grueso. Entonces, por eso que he excluido la obstrucción esofágica. Adelante. La salida del resto no se queda así. ¿Ya? Adelante, por favor, y ya vamos. ¿Alguien quiere pasar, me parece? Bueno. Bien, entonces en cuanto a tipos, adelante por favor, adelante. ¿Va pasando? La obstrucción entonces se puede, según el tiempo, se habla de aguda o crónica, mecánica o dinámica, simple o estrangulada. El tiempo ahorita lo vamos a ver con más detalle. Mecánica o dinámica se refiere a que si hay realmente algo que está deteniendo por ejemplo, a ver, un cuerpo extraño en el intestino, algo que físicamente está deteniendo, ¿correcto? En cambio, si yo tomé unos medicamentos, por ejemplo, opioides, que hicieron que ya no tuviera fuerza, entonces ya no hay nada que obstruya físicamente, sin embargo, no avanzan las heces. Entonces, eso es la diferencia entre algo mecánico y algo dinámico. Tiene un objeto. Un cáncer de colon, por ejemplo, que tiene un tumor, obviamente estaría haciendo una obstrucción mecánica, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Una hernia estrangulada, ¿qué significa una hernia? Que un pedazo del intestino se ha salido a través de un hueco. ¿Sería una obstrucción? Mecánica también, ¿no es cierto? Claro. Alguien que está en anestesia, posanestesia, por ejemplo, en anestesia y su barriguita quedó distendida, posterior anestesia, sería más bien un tema dinámico, ¿no es cierto? Además, porque es frecuente, de paso les comento que
Cualquiera que tenga una cirugía abdominal tiene un periodo de varias horas que queda adinámico el intestino. Eso es normal. Los cirujanos no se asustan, pero tiene un tiempo aproximado, unas 6-8 horas que puede pasar, ¿no? Y luego de eso ya debería poco a poco, a veces puede durar un poco más, inclusive. ¿Correcto? Bueno, simple o estrangulada, ¿va a pasar? ¿Pasa? Buenas tardes. Simple o estrangulada. Eso es básicamente el mismo caso de la hernia, por ejemplo. Tenemos una hernia que está saliendo de la luz, entonces parte del intestino, entonces puede eso dificultar el avance, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ya hay compromiso vascular de esa hernia? Ya no es irreductible, ya estaría estrangulada. ¿De acuerdo? Es una complicación mayor. Y por ejemplo, si es el intestino delgado de grueso, vamos a ver un poco de eso. ¿No? Obstrucción mecánica, un obstáculo al paso del contenido intestinal, ¿no? Y puede o no acompañarse de compromiso vascular. Esa es la definición de obstrucción mecánica. En cambio, el hilio paralítico, cuando no hay una verdadera interrupción del tránsito, solo una detención o enlentecimiento. Ya les he dado algunos ejemplos de cómo se daría esta cosa, ¿no? Medicamentos, postoperatorios, hay una lista grande que vamos a ver. ¿No? Entonces, la obstrucción intestinal también se puede subdividir en obstrucción intestinal alta, al intestino delgado, o baja. Obstrucción intestinal baja, ¿no? Intestino grueso. Adelante, por favor. Entonces, ambas situaciones, ya sea intestino delgado o intestino grueso, puede llevar a trastornos mecánicos, no son una obstrucción física. Ya hablemos de varias cosas: adherencias, hernias, tumores, ¿no? Por ejemplo, que pueden obstruir sus formas mecánicas. O trastornos funcionales, es decir, que no había ninguna obstrucción física, pero que el intestino no tenía fuerza para seguir impulsando las heces y se detiene. Entonces, es importante diagnosticar rápido, porque tanto una obstrucción alta o baja puede, al distenderse el intestino por este tema de no avanzar las heces, puede llegar a un punto en el cual se distienda tanto que se rompa el intestino. Imagínense la salida del contenido del intestino hacia el peritoneo, daría una peritonitis, una complicación, sepsis y riesgo de fallecimiento. Entonces, hay algunos parámetros para tener eso. Esta patología tiene elevada prevalencia, ¿no? A veces el 20% de las etiologías de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, esto es importante porque da enorme mortalidad al paciente y es costoso. Es frecuente esto. Entonces, aquí tenemos las causas de obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo, acá son causas mecánicas y acá son causas no mecánicas, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado a hilo paralítico. Por ejemplo, si hablamos de causas mecánicas, podemos hablar de causas extraluminales, parietales e intraluminales. Es una clasificación básicamente relativa, ¿no? En el sentido de que extraluminal significa que algo de afuera puede estar comprometiendo el intestino, ¿no? Por ejemplo, la luminal se refiere a la luz del intestino, ¿no? No es algo que está en la luz del intestino, en la mucosa del intestino. La hernia, porque ahí sale todo el contenido, o sea, fuera, ¿no? Una brida o adherencia. Eso es importante. Pacientes que han sido operados previamente muchas veces hacen adherencias o bridas. Las adherencias son pequeñas uniones que limitan el movimiento, y una brida es una banda más gruesa que limita totalmente el movimiento entre las asas, que es muy frecuente en todos los que han sido operados. Cuantas más operaciones tengan, más chance de tener bridas o adherencias. Eso también tiene un componente personal. Entonces, esta brida no es un problema dentro del intestino, es algo externo. Entonces, por eso se considera extraluminal, ¿no? Una torsión también. Se tuerce desde afuera el intestino, los famosos vólvulos, torsión intestinal.
final o vólvulo es cuando ya es una parte un poco más grande, pero es muy parecido a ambos conceptos que vamos a ver. Invaginación, que se mete un intestino dentro del otro, como intususcepción, son dos problemas que más se ven en niños. Compresión extrínseca, de repente sería lo más, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona que tiene un tumor de cualquiera, de ovario, por ejemplo, de ovario, que es una masa grande, y aplasta el intestino, ¿no? Aplasta si está en el lado izquierdo, podría aplastar a las sigmoides, la aplasta y no deja que avance, entonces esa sería una causa extrínseca, ¿no? Extraluminal. Una cosa parietal, es decir, de la pared del intestino, sería por un gran cáncer, una neoplasia adelante, divertículo, hematoma parietal o una inflamación de esa zona política. E intraluminal, algo que no tiene nada que ver del propio intestino, sino algo que se hubo adentro, una impactación fecal, es decir, heces dura. Los ancianos, muchas veces por dieta con poca fibra, porque usan muchos medicamentos que enlentecen el tránsito, tienden a hacer este tipo de impactación fecal, ¿no? Y cualquier otro paciente que tenga neoplasia, por ejemplo, y que tenga que usar opioides, también hace con frecuencia impactación fecal. Entonces, mientras no les solucionemos, desimpactemos, retiremos las heces que están atoradas, generalmente en la parte distal no va a poder funcionar esto. Es una cosa intraluminal. Un cuerpo extraño también, un cuerpo extraño. Esto era frecuente antes y tenemos que hablar, ¿no? Alguien que se introduce un cuerpo extraño, es frecuente, ha pasado. Hay personas que han llegado a la emergencia con un cuerpo extraño, ¿no? Introducido generalmente en la parte distal, en el terreno ano recto, y que se quedó y no pudo salir, es un cuerpo extraño, ¿no? Para no hablar solo de ese ejemplo, también podríamos hablar del hilio biliar, ¿no? El hilio biliar. ¿Qué cosa es el hilio biliar? A veces, adelante, a veces la vesícula forma unos cálculos muy grandes y no tiene cómo salir. Entonces hay un momento en el cual la vesícula se va inflamando tanto que se pega al intestino, aledaño. Se pega y la pared se perfora. La pared de la vesícula se perfora y perfora la pared del intestino. Y la piedra pasa de la vesícula al intestino. Parece muy raro, ¿no? Pero se da, hay casos en los cuales se puede dar. Entonces es como que el cuerpo buscar una salida adelante, a una piedra que estuviera metida en la vesícula y no tenemos cómo salir. Pero esa piedrita que llega generalmente al intestino delgado, avanza hacia todo el intestino delgado y se atora en la válvula iliocecal, la válvula que comunica el intestino delgado con el hueso, porque es una piedra grande y no pasa. Entonces, eso es lo que forma el famoso hilio biliar, una piedra que se atora en la válvula iliocecal, que todo el intestino delgado se va a dilatar, porque no tiene cómo eliminar su contenido. Es una situación grave, bien grave, porque se detiene todo el contenido, es una obstrucción mecánica, ¿no es cierto? Correcto, un cuerpo extraño. En cambio, en el hilio paralítico tenemos adinámico, por ejemplo, los postquirúrgicos, lo que le decía, una peritonitis también podría producir un cierto hilio. Alteraciones metabólicas, uremia, coma, diabetes, mixedema, ya son problemas médicos que podrían lentificar el avance de la cirugía. Un traumatismo, ¿no? Una inflamatoria, una apendicitis, pancreatitis, podría dar un hilio reflejo. Compromiso medular, un paciente que tiene una sección medular y que por lo tanto el sistema neurológico no va a tener la fuerza a nivel de la parte inferior a la zona lesionada. Entonces, probablemente si yo tengo una lesión dorsal, probablemente la fuerza con la que yo pueda hacer para defecar, la coordinación va a estar limitada. Entonces, la tendencia es que voy a tener que hacer mucha fuerza y no voy a poder hacer reposiciones. Fármacos, ya hablamos, sobre todo los opioides, ¿no? Todos los opioides, si usan morfina, por dolor,
si usa ¿no? Tramadol, morfina, ketirina, todos los variantes, es muy frecuente que tenga una posibilidad tanto de constipación como en su grado extremo llegar a una obstrucción intestinal. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, generalmente los que tienen que usar crónicamente porque tienen cáncer, tienen un dolor, se les indica siempre un laxante, ya no condicional, sino permanente. Eso es lo que debemos usar. Retención aguda de orina podría ser, ¿no? Una retención aguda de orina que un globo vesical directamente por el dolor, por lo menos podría dar un cierto reflejo. Procesos retroperitoneales, periferitis, litiasis bilateral, hematomas. También indirectamente el dolor intenso podría dar un reflejo. Enfermedades torácicas, trastorno de neumonía, fractura costal, infarto de miocardio podría dar, porque siendo tan severos podrían dar hilio, ¿no? O una pancreatitis también, por ejemplo, ¿no? Es plástico, ¿no? Ya cosas más raras, metales pesados, porfiria, que es una enfermedad genética, embolia arterial, trombosis venosa, problemas vasculares también podrían dar hilio. Pero son diferentes, ¿no? En estos casos no hay algo que obstruya la luz acá de alguna manera, ya sea extraluminal, parietal o intraluminal, pero hay algún elemento que limita que pase el contenido por la luz. ¿Correcto? Es diferente, ¿no? Son diferentes mecanismos, pero acá sí hay algo que objetivamente tú dices, algo está limitando que las heces avancen. En cambio acá no hay una cosa, tú lo ves, el contenido está limpio, ¿no? Podría pasar, pero no tiene fuerza, o todos los elementos que hemos visto. Entonces es ahí, ¿no? Con estos de acá podemos tener un poquito más de tiempo, ¿no? Tratar de revertir los elementos. Por ejemplo, si toma opioides, le quitamos, bueno, le damos procinéticos, apoyos, solucionamos eso. Acá con quirúrgico esperamos el tiempo normal, que solito se vaya reiniciando. Pero en esto de aquí, generalmente es una obstrucción, la hernia si está encarcelada no puede esperar, ¿de acuerdo? Si tiene un cuerpo extraño ahí, tampoco, no sé, le voy a dar manejo médico, ¿no? Eso generalmente es, la mayoría de estos casos son quirúrgicos, tienen que entrar a la sala para intentar solucionar cuál es la obstrucción, ¿no? Justo ayer mismo me llamaba un colega que su mamá había llegado, estaba con obstrucción intestinal, que había visto la tomografía con un tumor en el colon. Entonces, era una cosa que eso ya no puede esperar mucho. Lo han visto esto y ya lo operaron en la madrugada. Lo han operado y le han sacado el tumor. Ahora justo me ha pasado ese video, lo vamos a ver un ratito. Para que se pueda ver el video. Bueno, entonces en el intestino delgado las adherencias y las hernias son lesiones muy frecuentes, ¿no? Muy habituales como causa de obstrucción, ¿no? A veces al 70-75% de todos los casos. En cambio las adherencias casi, por ser más pequeñas, casi no producen obstrucción en el colon, es menos probable, ¿no? En el colon más probable son el carcinoma, o sea, el cáncer, la diverticulitis del sigmoides y el vólvulo. La diverticulitis sí puede ser una inflamación. ¿Qué son los divertículos? En el intestino grueso, sobre todo, el colon, se forman hay debilidades de la pared y se forman como unas tetillas hacia afuera, que se comunican con la mucosa. Es como si en vez de tener un solo apéndice, aparecieron 20, 50 apéndices en el colon. Entonces, cualquiera de esos, igual que el apéndice, se puede cerrar, llenar de fecalito, algo se obstruye y se inflama. Eso es un divertículo. Son múltiples. Entonces, ¿quién tiene más chance de tener diverticulosis? Hay temas genéticos, hay diverticulosis familiar, o también asociados a los que son estreñidos. Estreñidos, ancianos, muy frecuentes. Generalmente, la diverticulitis, aprovechando semiológicamente, da dolor en el cuadrante inferior izquierdo, si es que estamos hablando de una diverticulitis en la parte final del colon, ¿no es cierto? Es lo más frecuente. Dolor, una fosa ilíaca, adelante. A los últimos, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Si es el lado. Es clásico, no llega a la emergencia un paciente
llega a la emergencia con dolor, anciano, sobre todo tendencia a constipación, dolor en fosa ilíaca izquierda, entonces una posibilidad muy importante sería una diverticulitis aguda. Diverticulitis aguda. En pacientes con laparotomías previas de cualquier edad, la primera causa de obstrucción son bridas adherentes, es un poco lo que les decía. Tener en cuenta las bridas adherentes. Entonces, una de las cosas que van a tener que observar ustedes en sus pacientes es cicatrices quirúrgicas. Cicatrices quirúrgicas que tengan. ¿Correcto? En la obstrucción simple, la irrigación no está comprometida. En la estrangulada, los vasos están obstruidos. Entonces, obviamente, más grave. El hilo dinámico, ¿no? Es la causa más frecuente de obstrucción. Esto es un poco más frecuente que el hilo mecánico. Esto es más frecuente. Hay un componente hormonal, suprarrenal, significa que hay un problema en la estimulación nerviosa. Entonces, hay un reflejo que impide el peristaltismo, un poco lo que les decía, después de una operación, por una situación inflamatoria, estresante, una pancreatitis, una neumonía, hay un cambio hormonal, entonces eso hace que haya cierta tendencia a limitar el movimiento. Y eso tiene sentido, porque ante cualquier situación estresante se entiende que el cuerpo inteligentemente trata de paralizar las funciones que no sean indispensables. Entonces, la digestión, todo, en una situación muy estresante, en la cual está en riesgo la vida, en una sepsis, por ejemplo, trata de paralizarlo, no le va a seguir normalmente tener una digestión normal, no es lo habitual, sino que se concentra en intentar solucionar lo que sea más grave. ¿Ya? Entonces, cualquier agresor al peritoneo también puede ocasionar este tipo de dinámica. Este hilo funcional puede dar al hilo dinámico también, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, se considera funcional porque acá no se encuentra la causa, no hay una causa así totalmente definida, no hay una situación en la cual la causa queda muy clara por qué este intestino no está funcionando, ¿no? Entonces, hemos visto que se paraliza el intestino, se puede llegar a un grado, ya hilo dinámico es cuando ya no se mueve para nada, ¿no? Y esto puede afectar el intestino delgado, ¿no? Puede ser con una cirugía o puede ser una paresia segmentaria, ¿no? En el colon, ¿no? Esto se llama el síndrome de Ogilvie, cuando una parte del colon queda paralizado también. También es lo mismo asociado a una inflamación o una sepsis, puede quedar paralizado parte del colon. Una pseudoobstrucción intestinal, ¿no? En los ancianos es muy frecuente las complicaciones de la hernia, ¿no? Entonces muchas veces esto es lo que lo lleva a operarse. Y estas hernias que nos llamamos encarceradas son las que originan la obstrucción intestinal. Hay que tener cuidado con eso, estar atento a buscar las hernias. Hay una fotito, adelante, donde buscamos qué cosas son las hernias. Todas las hernias del intestino, en lo que existe compromiso vascular, pues es signos y síntomas de obstrucción intestinal y alto riesgo de necrosis intestinal. Justo tenemos una foto que ilustra eso. La presencia de una hernia en la pared abdominal dolorosa e irreductible es indicación de cirugía urgente. Aquí tenemos la fisiopatología, ¿no?, de la obstrucción. Hay una detención del tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se detiene? Se acumula el contenido, se disminuye la absorción, ¿no? Se crea un tercer espacio. Todo esto facilita que haya una proliferación bacteriana, translocación bacteriana que puede llevar a sepsis. También aumenta la presión intraluminal, puede producir gangrena de la pared y lleva a la sepsis. Alteración hidroelectrolítica, por esto que estamos viendo, edema y estasis venoso, trombosis, isquemia, gangrena, sepsis. Es un poco la secuencia fisiopatológica, lo que puede pasar con cualquier caso de obstrucción, cualquier cosa que detenga el contenido, cualquier cosa que detenga el contenido de las heces
da lugar a que donde se detuvo, porque es parte, no necesariamente es todo el intestino, donde se detuvo, toda esa parte va a quedar dilatada y va a pasar todo esto. El aumento del contenido, no hay absorción, tercer espacio, bacterias, presión, posible trombosis, se perfora y puede llegar a sepsis. Entonces, es grave eso, hay que tratar de solucionarlo pronto. Entonces, tanto la función intestinal alta como baja tienen algunos síntomas comunes. Esto nos interesa bastante. Dolor abdominal. El dolor abdominal es propio, característico de ambas cosas, ¿no? Realmente vómitos, ausencia de tránsito intestinal y distensión abdominal. Esto es clásico de todas las obstrucciones, y eso tiene que ver. Entonces, es importante saber si el paciente está defecando, si elimina flatos, si tiene distensión y dolor. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias. En las obstrucciones altas del intestino delgado, como es el intestino es más, tiene menos calibre, entonces no tolera tanto que se obstruya, ¿no? Entonces, el dolor es más intenso y hay vómitos biliosos. Eso generalmente es más frecuente. En cambio, en la obstrucción intestinal baja, del intestino grueso, eso es más llama más la atención que demora el tránsito intestinal y la distensión. Hay mayor distensión generalmente en el intestino grueso. A todo esto, que el intestino esté inflamado, eso se le suele llamar sufrimiento intestinal. Sufrimiento, el intestino está sufriendo, en este caso. Entonces, si el sufrimiento intestinal es significativo, el paciente ya llega a lo que vimos, taquicardia, polimia, fiebre, irritación peritoneal, y luego se perfora, ¿no? La ausencia de matriz hepática, cuando la víscera hueca se perfora, es no hay llover, puede darse eso. Se perforan, entonces tú le percutes el hígado y ya no sientes la matriz del hígado, se perforó. Los signos y síntomas son variables, ¿no? Sobre todo dependen de la localización, de la causa de la obstrucción, así como el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas. El paciente típico presenta un cuadro de dolor, ¿no? Tipo retortijón, tipo cólico, vómitos, distensión abdominal y alteración del ritmo intestinal, ¿no? Sin embargo, en ancianos son frecuentes las presentaciones atípicas. No esperen todo esto en un anciano, a veces viene caída, delirio. ¿Qué pasa? Porque el abuelito está inquieto, no me reconoce, está mirando la parte mental, cree que es demencia y no te das cuenta que no defeca varios días, que está todo estreñido, que su barriga está distendida. Entonces, son presentaciones atípicas. Es frecuente. En ancianos es frecuente muchas presentaciones atípicas, tanto de apendicitis, de muchas cosas. A veces de infarto, vienen con confusión. ¿Por qué? Es por otra cosa. Entonces hay que descartar siempre un problema médico. Entonces, el dolor abdominal es el síntoma más frecuente y el primero en aparecer, ¿no? Sobre todo en el hígado mecánico. ¿Ah? Generalmente es cólico, es insidioso, brusco, intenso. Cuando si hay compromiso vascular, obviamente es más intenso, sobre todo si se estrangula. O si hay perforación y peritonitis. El dolor se suele localizar en mesogastrio. Tiende a ser más intenso cuanto más alta sea la obstrucción. Cuando me refiero a obstrucción alta, se refiere al intestino delgado, ¿no? Hasta el nivel más alto del intestino delgado, ¿no? Cuando sea duodeno, cuando sea yeyuno, quizás sea más alto el dolor que en ilio. El dolor puede disminuir a medida que progresa la distensión. Eso también podría ser. Es un mecanismo compensatorio. Adelante. En la obstrucción del colon, el dolor es un poco menos, incluso a veces no les duele. Tienen la barriga enorme y no les duele. No les duele mucho. Solamente les duele a veces si le tocas. Pero la obstrucción mecónica, el dolor puede estar en el piso abdominal inferior, o sea, en los hipogástricos o cosas ilíacas. Entonces, esa es la diferencia del dolor. Esa puede ser una pregunta. ¿Cuál obstrucción es más importante el dolor?
vómitos, generalmente están desde el comienzo de la obstrucción, sobre todo si es alta, ¿no? Puede ser pilogástrico, alimentario, etc. En la obstrucción intestinal grueso los vómitos son más tardíos, ¿no? Y generalmente son fecaloideos. Esa es la diferencia, ¿no? No es igual un vómito bilioso y un vómito fecaloideo, es decir, que tiene restos de ese, debe ser de intestino grueso. Ausencia de flatos y deposiciones, eso también es de cajón, hay que preguntar, ¿no? Si no hay deposición, es un signo típico de la obstrucción. Cuando es completa la obstrucción, eso es algo típico. Los mecánicos pueden haber pequeñas emisiones de deposición, pero no hay que dejarlos en ahí. La existencia de diarreas frecuentes es signo de obstrucción incompleta y de pseudoobstrucción, ¿no? Pues si tiene sangre puede haber signo de estrangulación o isquemia de las asas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta eso. Puede haber sangre que sea absoluto, que no haga nada. Podría haber sangrado. La diverticulitis, por ejemplo, muchas de esas que dan hilo, también puede dar un poco de sangrado, porque a veces es importante el sangrado de la diverticulitis. Distensión abdominal. En los mecánicos es una distensión localizada, no es distensión, pero más en un segmento, ¿no? Mesogástrico, gástrico, inferior. En cambio, en los aerodinámicos es global, ¿no? Más difuso en casi todas. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? En el examen general nos vamos a ver cómo va la gravedad, cómo está el estado general, lo que les he dicho siempre a mis alumnos, ¿no? Evaluaremos el estado general del paciente, cómo está el estado general, de hidratación, de nutrición, de fiebre, cómo está el pulso, la presión. Entonces, esto nos va a decir si el paciente está delicado, si está grave. No es que de frente me voy a ver el abdomen, no. El paciente está, por lo que tiene, ¿cómo está? ¿Está grave? ¿Está delicado? ¿Necesita una actitud urgente? ¿O podemos esperar? ¿No? Tempranamente, en el líquido mecánico complicado, y más tarde en el funcional puede hacer signos de shock y sepsis, por lo que dijimos, ¿no? La fisiopatología. Sobre todo en el mecánico más rápido y en el funcional es más lento. En la inspección, nosotros buscamos en la inspección, lo que les dije, buscamos si tiene cicatrices, ¿no? Interacciones previas de hernias inguinales, ¿no? Hay que ver si el abdomen está distendido, ¿no? Como dijimos, tanto en el dinámico como en el mecánico. Aquí, por ejemplo, tenemos una hernia umbilical. Mire con el color que está, ahí sí no es probablemente sufrimiento vascular, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente esta hernia está con necesidad quirúrgica. Una hernia muy grande, con cambio de coloración, ¿correcto? Fijarnos en eso. El color creo que no es por el tipo de foto, ¿no? El abdomen distendido, globuloso. Ya empezarán a diferenciar qué cosas es así, si es gases, pero acá por suele muy timpánico a la percusión, como un tamborcito. Acá la aparición de elementos que pueden dar estas obstrucciones, la hernia hiatal, la hernia umbilical, la hernia inguinal, la hernia ventral. Entonces, estas hernias son las que pueden, de alguna manera, no son las únicas, pero son las que pueden obligar a este paciente. Pueden ser encarcelamiento o es irreductible, ¿no? Recuerden que, ¿qué cosa es la hernia? Es la salida de una víscera a través de un anillo, ¿no? Hay un anillo, un defecto de la pared. A veces sale el intestino por el anillo y puede regresar, eso se considera reductible. Pero ¿qué pasa si sale y ya se queda atorado en el anillo y no puede regresar? Ya sería una hernia irreductible, atrapada, y si agarra el comporte vascular ya sería una hernia estrangulada. En la ocultación,
La ocultación se hace previa a la palpación para no alterar, como ya saben ustedes, los ruidos. Se valora la frecuencia que medida el ruido. Al principio, sobre todo en lo que es el hilio mecánico, hay ruidos vibrarios aumentados, porque el intestino está tratando de luchar, está tratando de vencer ese stop. La parte previa, la parte sana, está tratando de vencer la zona que está obstruida. Pero llega un momento en el cual se cansa, se agota y también se queda paralizado. Entonces, al comienzo, en los mecánicos hay ruidos aumentados, ¿no?, de lucha, timbre metálico, tú escuchas como si estuvieran cayendo monedas, o alambre, un alambre que se estira. Borborismos son los ruidos, hay que gases en el grueso, y también cuando ya avanza todo y se detiene y hay un silencio. No escuchas ni un ruido, ni siquiera los 4 ruidos que debe haber por minuto como mínimo, no escuchas nada. Y es una fase de silencio dominado. En los hilos funcionales, adinámicos, esto es desde el comienzo, no hay lucha, no hay nada. En los mecánicos hay primero lucha y luego el segundo tiempo no se escucha nada. En la percusión se ve la distensión, ¿no? Puede ser sobre todo timpánico, pero algunos podrían tener cierto componente líquido. Puede ser dolorosa si hay compromiso de asas o de peritoneo. En la palpación debe ser superficial y profunda, con mucho cuidado, siempre en la zona más alejada del dolor. Se empieza por la zona menos dolorosa, ¿no? Entonces hay un dolor selectivo, la descompresión abdominal, ¿no?, el signo peritoneal. ¿Qué significa eso? Eso se llama el signo de rebote, ¿no es cierto? Tú lo aplastas suavemente, quitas la mano y te da un dolor, ¿no? Eso significa irritación peritoneal. Entonces el signo de rebote. Entonces es frecuente, pero puede estar ausente en ancianos, ¿no? Si es una peritonitis que da hilio, vas a tener un abdomen inestable, también todo duro, como piedra, ¿no? Entonces, el rebote depende de la localización, de muchas cosas, de cómo está el sistema nervioso y cómo está la velocidad de instalación del cuadro. A veces es necesario hacer un tacto rectal. Claro, porque imagínate si tiene un fecaloma, le haces el tacto y tocas ahí las heces duras. Y a veces solucionas todo eso, agarras y lo que se hace es extracción manual. Realmente acá le dejamos eso al interno. Tienen que sacar las heces y se soluciona. Eso es frecuente. Fecalomas, o tocas un tumor ahí en el recto, que también es frecuente. Y el fondo de sacadura doloroso porque es peritoneal. Realmente eso se sugiere después del estudio radiológico. También se hace análisis, obviamente, análisis de sangre, para ver electrolitos, amilasa, ¿no? Son cosas adicionales para el diagnóstico, para completar el diagnóstico, para ver qué tan grave está el paciente, ¿no? Para decir una cosa metabólica, en fin, ¿no? Se hace rayos X también, 2 radiografías de cúbito supino en bipedestación, o sea, echado, pero sobre todo la de pie. La de pie es muy útil, ¿no? La de pie, porque ahí puedes ver los niveles, si hay niveles intraaéreos o si ves la distensión. Y puedes inclusive ver si hay heces o no, hasta dónde están las heces, ¿no? Cómo ver la luz intestinal, cómo está la luz de tu digestivo, si están dilatados los intestinos, o si hay niveles hidráulicos. Ahorita vamos a ver, tenemos plaquitas sobre eso. Hay imagen característica del intestino delgado, ¿no? Sobre todo en el centro están dilatados, ¿no? Y en el intestino delgado, así es. En cambio, la imagen en pilas de monedas, en el intestino delgado también, las famosas pilas de monedas. En cambio, la obstrucción colorectal depende si hay una válvula ileocecal competente, es decir, si permite el paso o no de la sustancia, ¿no? Si funciona la válvula ileocecal, el gas está en el colon, ¿no? Si el colon tiene más de 10 centímetros en el ciego,
la cantidad, la posibilidad de perforación es alta, es un parámetro. Las asas están dilatadas y mueven las austas, ¿no? Si no hay gas distal, ¿no? Si ven que el gas no llega hasta el colon, hasta el recto, significa que hay una obstrucción completa, ¿no? Y hay una imagen que vamos a ver que se llama el grano de café, sugestida de volvulo intestinal, ¿no? Si encontramos aerobilia, es decir, aire en las vías biliares, puede haber un cálculo que pasó a través de la fístula colecistotérica y el hilo terminal. Lo que le decía, el hilo biliar, ¿no? Les hablé que un cálculo de la vesícula se va envejeciendo, se hace viejita, se cae, se pega al intestino, se perfora la pared de la vesícula y la del intestino y la del cálculo se pasa de la vesícula al intestino delgado. Y ese cálculo avanza y se atora en la válvula con ese cálculo. Hace un trayecto de película, pero pasa. Y se queda atorado con ese cálculo y todo el intestino delgado se dilata. Es un hilo biliar. Tenemos una foto de eso. ¿Ya? Bueno, entonces ayuda a ver estas conexiones, varias cosas la radiografía. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas. Este es un cáncer de colon. Vemos dilataciones de las asas. Acá se ven ciertos niveles, ¿ven? El paciente está echado, y acá ven un nivel, ¿no? Hay un nivel. Acá hay líquido y esto es aire. Esto es un nivel hidroaéreo. Tanto en la placa radiográfica como en la tomografía se pueden ver niveles hidroaéreos. Acá el paciente está echado y acá ves un contenido líquido con un nivel de aire. Acá también varios niveles. ¿Correcto? Y acá esta zona está un poco más aumentada. Este es, digamos, el lado derecho, lado izquierdo. Probablemente aquí en esta zona acá parece haber cierta tumulación, ¿no? Hilo biliar, lo que les decía. Acá ven, este es el cálculo. Cómo se ha atorado en el ciego, en la bola secal, que ha provocado una dilatación, toda esta dilatación de las asas delgadas. ¿Ven? Toda esta dilatación, este no es el tamaño normal de las asas. Están totalmente dilatadas y no se ve tampoco el colon porque no pasa el contenido ni el gas hacia el colon. Todo esto es de las asas delgadas dilatadas. Y acá se ve tremenda piedra que está obstruyendo la válvula hidrocefálica. Intususcepción es cuando se mete un intestino dentro del otro. ¿Sí? Se mete dentro del intestino largo, se mete la mucosa dentro del otro, como que lo absorbe. Es clásico acá, esta es muy más frecuente aquí, esto es un intestino metido dentro del otro. Esto es más frecuente en niños y produce, obviamente, no pasa el contenido y se distiende las asas. Las asas van a estar, acá se ve un nivel hidroaéreo, ¿no? Hay líquido y esto es aire. Y este es el nivel típico, así como un remolino, como algo rayadito, como un pionono si gusta. Bueno, eso también, ¿no? Intususcepción. Un ovillo, un intestino metido dentro de otro. Se ha metido. Y sigue acá se ve, ¿no? Nivel hidroaéreo. Líquido, aire. Líquido, aire. Acá también se ve un vólvulo de sigmoides. El sigmoide está para este lado. Entonces se suele... Lo que pasa es que tanto el ciego como el sigmoides tienen un meso largo. Entonces le permiten moverse, son móviles. Por eso es que ustedes lo pueden palpar. Tanto el ciego como el sigmoides se pueden palpar más o menos. Por eso cuando los alumnos hemos visto que por la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, ahí se palpa eso. En cambio las otras áreas no están tanto. Entonces el hecho de que tenga un meso móvil hace también que, imagínense que se tuerza sobre su eje, si tuviera un meso muy largo. Entonces eso es un vólvulo, que tengo una zona que me une al peritoneo pero que se tuerce.
Entonces atora todo el sistema vascular, se distiende, no deja pasar obviamente los alimentos ni nada. Entonces toda esta distensión, ¿no? Toda esta distensión a nivel de sigmoides. Vórmulo de sigmos, sigmoides. Acá hay otra vez, vórmulo de sigmoides, acá está el dibujo, miren para que vean. Acá está el intestino y acá se dobló. Se dobló. Y esta es la imagen del grano de café. ¿Eh? Como un grano de café, ¿no? ¿Recuerdas un grano de café? Acá está el grano de café. Se parece, ¿no es cierto? Sí. Claro, este es el grano de café. O por acá, un enema opaco ven como pico de ave. Bueno, es la imaginación. pero el grano de café se suele ver. Vórmulo de sigmoides, es una emergencia, uno tiene que entrar generalmente a operarse. Algunos intentan resolverlo con colonoscopía. ¿Recuerdan la habilidad? Vórmulo de sigmoides, otra vez, ¿no? Otro vórmulo de sigmoides. Vórmulo de ciego, el ciego también puede vormularse. Un asa dilatada en forma de riñón, mirando hacia el lado izquierdo del eje. Se ve el ciego con el colon muy distendido, ¿eh? Todo está, el ciego está muy distendido. Es más o menos lo mismo. Un vórmulo de ciego. Vórmulo de ciego. Como un riñoncito, pero al lado. Un vórmulo del intestino delgado, ¿no? El signo de la rueda con radios. En clase de radiología. Bueno, acá se ve como una rueda con radios, como este esquema, algo así, ¿no? Como una ruedita. Entonces, un vórmulo del intestino delgado no es muy frecuente, pero acá ven los niveles hidroaéreos, ¿no? Acá ya estamos viendo pacientes con niveles de distensión, y si vemos niveles hidroaéreos ya nos indica la gran posibilidad de una obstrucción intestinal. Una radiografía simple de abdomen de pie, donde ves niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Miren, niveles acá ves rayita, un montón de distensión. Entonces, acá tú sabes que hay una obstrucción intestinal. Intestino grueso, obstruido. Parece un polvo, ¿no? Intestino delgado, este es un intestino delgado obstruido, ¿no? Lo que le decía, el patrón en pila de monedas. Una pila de monedas. Este es intestino delgado. Vamos a comparar con lo que es intestino grueso. Intestino grueso, hay gas con las heces, como miga de pan suele ser visto. Acá se ve el intestino dilatado, ¿ven? Y el problema es, por ejemplo, cuando un colon está dilatado más de 6 centímetros, ya puede hacer echar un megacolon tóxico, ¿no? Una complicación. Grueso. Otra vez intestino grueso cuando hay válvula ileocecal competente y acá no es competente. Acá se quedó en el intestino delgado también, se dilata junto con el grueso. Acá solamente básicamente el grueso queda dilatado. Está mucho más ancho, ¿no? Este es el síndrome de GP, es una pseudoobstrucción parcial, una parte del colon se quedó paralizada. No se ve muchos niveles, acá 1, 2, es una obstrucción, una pseudoobstrucción. Hilo dinámico, ves las asas distendidas. Cierto signo de sufrimiento del colon. Y
isquemia mesentérica. Es muy difícil de ver. Acá cuando se perfora el litio dinámico, litio perforado. Acá ves muchos niveles hidroaéreos y encima de los niveles ves aire, ¿no? Ves al paciente de la placa de Chao y ves aire en la parte de arriba, más arriba inclusive de los intestinos. Y ves que hay un aire que se ha extendido a la cavidad. Acá hay una perforación del intestino. El aire excede a lo que está en el intestino. Hay aire acá adicional, ¿no? Que está perforado. Acá hay el video que les quería mostrar. Se ven niveles hidroaéreos acá, el estómago, los intestinos, los niveles hidroaéreos. Este es el hígado, la vesícula. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y miren, ¿cuántos niveles hidroaéreos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá se ve, miren, una tremenda masa sólida en el lado derecho. Al final fue un cáncer de colon ascendente, ¿no? Cáncer de colon ascendente que obstruía casi toda la parte inicial del colon. Entonces, si obstruye esa parte, todo lo que está antes se dilata, ¿no? Probablemente es parte del intestino delgado acá. Estaba dilatado. Correcto. También podemos hacer otros estudios, ecografías, pacto, colonoscopía, menos más complicado, tomografía y resonancia, como hemos visto también, ayuda a ver la dilatación y perforación. Muy bien, entonces eso es lo que quería decirles sobre la obstrucción intestinal. Vamos a hablar algunas cosas sobre constipación. La constipación es muy frecuente, es un problema muy frecuente que tiene todo el mundo, ¿verdad? Seguro que si pregunto acá, alguien va a decir, sí, yo tengo constipación. Es una de las más frecuentes mundial, tiene alto impacto en la calidad de vida de las personas. Varía con respecto a la etnia, el estilo de vida, la dieta, fármacos y genética. La prevalencia más o menos es 16%, ¿no? Y hasta 33% en adultos mayores. Ojo con estos datos, ¿no? Esa es la prevalencia. La prevalencia global de estreñimiento crónico funcional puede estar en un 6.6%. Esto ya es por cosas funcionales. Entonces, el trastorno funcional digestivo es más frecuente a nivel mundial. ¿Qué pasa? Hay factores, por ejemplo, bajo consumo de fibra, de agua, son factores asociados al estreñimiento. Y también el sedentarismo, son las cosas asociadas a la constipación crónica. Definición: defecación no satisfactoria, una sensación de evacuación incompleta, ¿no? Evacuaciones poco frecuentes o con dificultad de expulsión, ¿no? Te quedas con ganas, con sensación anorrectal de que no has defecado, ¿no? Necesidad de maniobras manuales para facilitar la evacuación, o AMA, ¿no? Hay personas que si no utilizan un medio adicional no defecan, y eso es complicado. También se utiliza la constipación o estreñimiento para ver otros síntomas, por ejemplo, heces-duras, esfuerzo excesivo, distensión y dolor abdominal. Tengo la heces-dura. Según el tipo de presentación, agudo cuando tiene menos de una semana y crónico cuando persiste más de 4 semanas. Constipación aguda versus crónica. Aquí generalmente hablamos de casi siempre de constipación crónica, ¿no? Para que tenga una cosa que estudiemos. Entonces, de posiciones difíciles y poco frecuentes, 3 o menos veces a la semana. Esa es otra definición. Queja gastrointestinal más frecuente, una reacción común para derivar a cirujanos y gastroenterólogos, ¿no? Es una infección prevalente que no se reconoce a veces hasta que el paciente ya tiene secuelas, como trastornos anorrectales, ¿no? Ya tiene
A veces tiene que esperar y llegar al extremo para que confiese el paciente que tiene esta molestia. Causas, se habla de una causa primaria o idiopática y por supuesto que causas secundarias. Causa primaria, el primario es un diagnóstico de exclusión, o sea, primero tiene que descartar que no haya nada secundario. Por ejemplo, esto incluye el estreñimiento debido a retención fecal, ¿no? Pero también tenemos cosas orgánicas, ¿no? Se divide en un estreñimiento de tránsito normal, estreñimiento de tránsito lento, una disfunción del suelo pélvico. El tránsito normal, el tránsito de las heces, el cuerpo es normal, pero el paciente no puede evacuar con facilidad. Con el tránsito lento de posiciones poco frecuentes, disminución de la urgencia o el esfuerzo para defecar, una actividad motora colónica alterada. Entonces ya depende del movimiento del colon, está lento. Disfunción del suelo pélvico, este es otro problema, ¿no? Donde hay deterioro de la musculatura del suelo pélvico, porque tiene que haber una coordinación entre los músculos del suelo pélvico para poder defecar. Si hay una descoordinación, un mal funcionamiento de esto, puede llevar a tener dificultades para la evacuación. Esos son varios de estos problemas. Alguien que tiene que hacer un esfuerzo excesivo, prolongado, mucha presión para poder defecar. Entonces, el estreñimiento idiopático crónico es el subtipo, ¿no? Irregularidad en la defecación y dificultad para defecar. No hay una explicación anatómica clara realmente, hay muchas teorías de por qué pasa esto, pero no hay una explicación clara, ¿no? Pero es un problema persistente y irregular en la defecación. Solamente en menos del 5% de los casos podemos encontrar una causa que puede explicar este problema. Es crónico y dura prolongado y de posiciones poco frecuentes y desafiantes, no sale. Entonces, generalmente hay que cambiar muchas cosas, modificar estilo de vida, cambios en las dietas, intervenciones farmacológicas para poder lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, este estreñimiento primario, consecuencia de múltiples alteraciones fisiopatológicas. La más importante es alteración de la regulación colónica, de las heces, falta de coordinación del aparato neuromuscular no rectal y la disfunción del eje cerebro-intestino. Entonces, este tipo de problemas se llaman constipación primaria. Constipación primaria. Acá están los mecanismos fisiopatológicos relacionados con el estreñimiento crónico primario. Acá tenemos alteraciones centrales, trastornos psicológicos, enfermedad de Parkinson, alteraciones genéticas, ¿no? Una alteración del tejido conectivo podría tener menos fuerza para defecar. Disbiosis, alteración de las bacterias que hay, ahora que se habla mucho de la microbiota, alteración de las bacterias que están normalmente en el intestino, alteraciones motoras también, ¿no? Cualquier problema en el sistema motor, muscular del intestino podría dar estreñimiento crónico primario. Problemas en la disminución de célula de Cajal, alteraciones del colágeno, sustancia P, varios elementos, alteraciones sensitivas también, ¿no? Una hiposensibilidad rectal, que no sienta el intestino que está pasando las heces de una manera que le permita dar el reflejo de defecar, ¿no? Alteraciones aferentes, ¿no? Por ejemplo, un diabético podría tener esto, ¿no? De alguna manera. Obviamente de alguna manera era la sensibilidad. Disensibilidad rectal normal, no se distiende el intestino normalmente, eso no permite el avance. Trastorno cerebrovascular funcional, propulsión inadecuada, contracción inapropiada, ausencia de relajación, y un trastorno evacuatorio estructural también, que puede haber rectocele, intususcepción, enterocele. Rectocele significa que es un prolapso del recto, ¿no? El recto tiene prolapso hacia la zona. Si uno ve el recto, lo pudiera observar, ve que hacia la parte anterior está lo que es la vejiga, la cara anterior.
En la parte posterior está el recto. ¿Qué pasa si hay una protrusión del recto hacia el recto se sale de su sitio? Entonces, esto sería un recto serio, porque se debilitó, parasitó, se hizo varios elementos. Entonces, esa es un poco la visión potencial. Y acá es un poquito el esquema de cómo es esta parte de los tractos musculares. Y esta primera figura es el esquema de lo que debería ser normal, que viene una onda 1 normal por el intestino, y aquí, como ven, los músculos de los esfínteres se relajan y permiten el paso, ¿no es cierto? Acá viene la onda, estos esfínteres se relajan, se van hacia afuera y permiten el paso. Pero ¿qué pasa si la onda, no hay onda suficiente? Más bien, los esfínteres no se relajan, no hay salida de ese. Si viene una onda y esto tiene una super tensión, una hipertonicidad, tampoco hay salida de esas. Y eso se puede hacer estudios, ¿no? Para ver la presión, se hace un estudio de presiones evacuatorias de esta zona y te da alteraciones. Entonces, estos estudios te permiten ver si hay un estudio, una manometría se llama, ¿no? Manometría de alta resolución. Entonces te permitiría estudiar, si uno puede hacer gastro, podría ser una manera de estudiar. Pero esto es para cierta patología nomás. No le piensas que alguien tiene un problema de que dijimos, uno de los anteriores, ¿no? Uno de esto, ¿no? Trastornos defecatorios, ¿no? Evacuatorios, ¿no? Funcionales, ¿correcto? Hacia esa parte. Entonces, el síndrome crónico funcional es un síndrome clínico, tiene muchos síntomas. Tiene que ver la dieta, la actividad física. Acá se usan los criterios de Roma 4, son los utilizados para el síndrome crónico funcional. Generalmente se usa estreñimiento crónico, idiopático y funcional como sinónimos. Acá están los criterios de Roma 4 para estreñimiento funcional. 2 o más de los 7 criterios en los últimos 3 meses. De haber iniciado los síntomas 6 meses antes del diagnóstico. Menos de 12 evacuaciones por semana. Esfuerzo en más del 25% de las evacuaciones. Que tengas unas heces tipo Bristol 1 y 2 que vamos a ver ahora. Sensación de evacuación incompleta, más del 25% de las evacuaciones. Sensación de obstrucción y bloqueo rectal, más del 25% de las evacuaciones. Y que tengas que hacer maniobras naturales para facilitar la evacuación, más del 25% de las evacuaciones. Que no tengas criterio para el síndrome de infección rectable. Las heces blandas rara vez están presentes si no usan laxantes. ¿Tienes estos criterios? 2 o más de estos tienen criterio para tener un experimento funcional. Acá vemos Bristol 1 y 2. Acá tenemos, ese es Bristol, este es el gráfico de ese de Bristol. Y tienes estos trozos, las famosas heces caprinas, bolitas, como cabra, trozos duros separados, tipo como de salchicha pero grumosos. Estos de acá, estos dos tipos son los que se pueden ver en las trastornos funcionales. Entonces, secundaria de constipación, esto ya es más amplio. Los medicamentos ocupan un lugar muy importante, medicamentos. A la cabeza los opiáceos, los que dijimos, tramadol, morfina, retidina, anticolinérgicos también, por ejemplo, o antipamónicos como escopolamina, antipsicóticos también suelen portar esto. Casi todos los pacientes, por ejemplo, con problemas psiquiátricos, a veces se les pone un antipsicótico, la Largatil, en fin.
y hacen fácilmente globo vesical o hilo. Lo ves, ¿no? A cualquier antihipertensivo, antidepresivo, anticonvulsivante, antiácido, que vengan los mismos, antihipertensivos. Hierro, calcio, ¿no? ¿Quién ha tomado hierro alguna vez? Astringent, ¿no? Sí. Diuréticos, trastornos metabólicos, diabetes, hipotiroidismo, hipercalcemia, hipercalemia, hipomagnesemia, uremia, porfiria, intoxicación por metales pesados, pan hipotiroidismo, todas las cosas que tendrían que preguntar, ¿no? Tendrían que preguntar en el paciente que está tomando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es estreñido? Este estreñido es un estreñido funcional, primario y hepático, o este es porque toma alguna de estas cosas. Entonces, tendría que ver a los antecedentes de la persona. Trastornos anorrectales colónicos, tiene hemorroides, fisura anal, diverticulitis, bronquitis por circulación, neoplasia maligna, problemas psiquiátricos, con alimentación, bulimia, depresión, somatización, un trastorno neurológico, múltiple lesión medular, Parkinson, grasa cerebral, una miopatía, mielidosis, esclerodermia, cognitivo, una demencia, un paciente con inmovilidad prolongada. Todos estos pacientes van a tener facilidad de hacer causas secundarias de constipación. Medicamentos, trastornos médicos, problemas dietéticos, anomalias estructurales en el centro del cuerpo. El manejo está en desajuste de medicamentos, ¿no? Hay que quitar los medicamentos que le dan el manejo de condiciones de salud subyacentes o modificar la dieta, ¿no? Particularmente nosotros le recomendamos mucha fibra. Y vamos a acabar. Previa a las medidas de lucha, el motivo denunciado y actualmente estamos en proceso disciplinario. Recomendamos a los pacientes sobre prevención, cambio en los hábitos alimentarios, más agua, más fibra, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen fruta, pero hay que comer la fruta entera, ¿no? No nada de jugo. Fruta entera tiene que ser una o dos frutas al día, por lo menos. Se puede incluir mandarinas, mejor todavía. Pasas, frutos secos también no hay problema. Cosas integrales, pan integral, ¿no? Yogur. Estamos buscando prácticamente por nuestra vida, por nuestra profesión. Ya está. Nosotros no lo hemos pedido. Si controlamos los factores subyacentes, podemos activar el experimento. Una Esto es clínica, y a veces no hay que basarse en preguntar si está estreñido. Esto no es suficiente. Tienes que preguntar si el paciente se hemorroides, presenta medicamentos con lomografía previa, cirugía, problemas médicos. También hay que tener un historial detallado cómo es el patrón habitual de defecación. Nos preguntan ahí, ese es normal, no van a decir, ¿no? ¿Cómo es su patrón de defecación? El paciente que está constipado, ¿cómo que saber cómo es eso? ¿No? Faltar un día, la dureza percibida en las heces, cualquier síntoma que puede enfrentar. Un paciente que tiene una afección crónica, que tiene, por ejemplo, un cáncer de colon concluyendo, realmente debe haber tenido una función de argumento. Entonces hay que preguntar necesariamente si hubo sangrado rectal, si hay dolor renal, si hay vómitos, si hay pérdida de apetito, pérdida de peso, antecedentes de neoplasia maligna, discapacidad renal, ver si hay masa abdominal, ¿no? Si hay separación de la abdomen completa, si tuvo que extraer la extracción digital, filtrar las heces, tener, ¿no? O sea, ganas se quedó con ganas de hacer tuvo que usar enema de retención, ¿no? Ponerse enema para poder defecar. Entonces, este historial completo es parte de la historia de un paciente con en niños, bueno, que no van a ver ustedes acá, pero hay que ver cómo reflejó la enfermedad de defecación. Es una historia más detallada, donde se va cómo fue variando la consistencia, la incidencia de los hormones, para ver si no es un problema asociado con género, ¿no?
Los medicamentos se resuelven con dinero, ¿no? Opiáceos, clorofato, antiácidos. También puede haber una historia psicosocial, también hay que ver, ¿no? Cómo es la estructura familiar, cómo hay miembros, relaciones de con ellos, para ver si interactúan con menos posibilidad de abuso hacia ese niño, para no tener sentimientos secundarios a un abuso hacia el niño. Diagnóstico diferencial, fisura anal, ansiedad, apendicitis, hernias abdominales, chagas, cáncer, enfermedad crónica, micción pulmonar, enfermedad de Hirschsprung es una falta de sistema nervioso, el efecto de los plexos nerviosos, hipopilarismo, hipertonicidad del sistema anal interno, trastornos nutrientes. La misma obstrucción intestinal, intestino irritable, intestino de progreso, neoplasia intestinal múltiple, suelo pélvico, masa pélvico-rectal, peritonitis, prolapso rectal, megacolon tóxico, ¿no? Todas estas cosas podrían estar como diagnóstico diferencial en una constipación. Además hay que ver lo que dijimos, problemas psicosociales, medicamentos, el problema de la médula renal, fibrosis trastornos de atención conectivo, Marfan, por ejemplo, enfermedad celíaca, alergia a la proteína de leche de vaca, muchas personas que tienen gases, distinción asociados a tomar leche, enfermedad de Parkinson. La mayoría de pacientes con estreñimiento se mantienen bien con un tratamiento holístico. Holístico quiere decir que manejas todo. Tienes que darle soporte psicológico, tienes que cambiar la dieta, en algunos casos hay que hacer ejercicios para fortalecer el piso pélvico, para ver la defecación, si encuentras problemas en la defecación, para la manometría, tienes eso, tienes que tratar de hacer ejercicios para mejorar esa coordinación. Porque no podemos tener algunos adultos se debilitan por el estreñimiento. Tú tengas presente a los niños con enfermedades sintomáticos en todo. Peor pronóstico, sexo femenino, edad de inicio avanzada, si el tiempo más largo de fisioterapia. Además te demores, más difícil el tratamiento no siempre funciona o funciona a corto plazo. Es frecuente la recurrencia del estreñimiento, sobre todo porque no cumple la dieta. Se aburre, no, quiero comer mi Burger King, mi Kentucky. Hojita feliz. Me cansé de comer todos los días desde pasto. Entonces hay personas que quedan con cierta enfermedad y discapacidad de alimento crónico. Puede afectar la calidad de vida, pero no parece. Algunos pacientes no responden al tratamiento médico. Pueden someterse a una colectomía abdominal total. Entonces es vital por no. Los más difíciles son los adictos a laxantes. No cambiarán su estilo de vida, no laxantes. También los que son adictos a los medicamentos analgésicos. Los hace poco tuve una paciente con fibromialgia. Doctor, ven porque me pongo mi petidina. Me pongo hace 10 años petidina. No le voy a poner mi cambio médico. Ya se lo cambio. Es adicto. No, ni hablar. Otro doctor que me aceptó. Es un problema. Muy bien. Entonces, me he acordado de una señora que tenía un problema neurológico, en una secuela de Milán Barré, me parece, que cada cierto tiempo regresaba por constipación. Terrible, 4 o 5 días que no defecaba, le dolía la barriga y era todo una tortura hacerle extracción manual, había que hacerle laxantes, teníamos que darle polietilenglicol, que era una laxante que se usa por varios días hasta que defecte. Ya explicaba, ya me voy, bueno, señora, pero mejor evitemos esto. Porque el problema es que como tiene esta secuela, siempre su intestino va a estar mal hecho. Tiene que usarse un procinético, fibra, pero probablemente no siempre funciona. Complicaciones de la obstrucción, de la constipación crónica.
Depende de la gravedad del estreñimiento y de la noche que lo malestar abdominal, calambres, mala calidad de vida, hemorroides, fisura anal, daños en el suelo pélvico, incontinencia fecal. También puede pasar de ser estreñidos hasta que se les pase las heces cuando no puede controlar. Hipertensión urinaria, se perfora una úlcera en el intestino, pueden hacer una úlcera por tanto de constipación en el intestino grueso, un problema rectal, cólico, una fístula en el ano. Un problema. Creo que esta es la última.